Elden Ring es más Lovecraftiano que Bloodborne. Ah, perro, ¿te gustó el título? Ay, por eso te metiste al video. Pero aguanta, hijo, antes de que me escribas una Biblia en los comentarios, déjame decirte que sí, aunque parezca que Bloodborne tiene una estética más Lovecraftiana, en cuanto a las raíces de la trama, tras la gran revelación al final del juego, a grandes rasgos creo que en su núcleo, la historia de Elden Ring tiene un sentido, un trasfondo igual, o incluso, en cierto modo, más Lovecraftiano. Y para los que se estén preguntando, ¿pero qué carajos es Lovecraftiano, Moyplay? Bueno, para empezar veamos quién fue H.P. Lovecraft. Howard Philip Lovecraft fue un escritor estadounidense de inicios del siglo XX. Nació en 1890 y vivió en Providence, Rhode Island, cerca de la costa este, y durante su vida creció mayormente aislado de las personas. Tomó clases en casa debido a su condición enfermiza, y desde pequeño se la pasaba gran parte del tiempo leyendo historias clásicas, como Las Mil y Una Noches o Frankenstein de Mary Shelley, además de ser un ferviente fan de Edgar Allan Poe. Por otra parte, estaba muy interesado en las ciencias, en especial la astronomía, la cual durante su época se estaba desarrollando como nunca antes lo había hecho, gracias a las nuevas tecnologías en los telescopios, los cuales le permitieron al ser humano ver más allá de lo que se podía antes, adentrarse al cosmos y develar sus secretos. Todo eso lo inspiró desde muy joven. A los 15 años comenzó a escribir historias de terror, pero a pesar de eso, para su mala suerte, o justicia poética por ser ya saben cómo, nunca logró obtener una gran fama durante su tiempo en vida. Gran parte de sus historias mientras estuvo vivo se publicaban en periódicos y revistas pulp fiction locales, las cuales no le remuneraban muy bien que digamos. Lovecraft murió en 1937, enfermo y sin fama. Pero eso no impidió que durante su vida tuviera grandes seguidores, los cuales quedaron encantados con su obra y decidieran continuar su legado, creando más historias con temas y tramas similares. Así es, el vato ese nunca le puso derechos de autor a sus cuentos. Pero bueno, ahí es donde se empieza a originar el término Lovecraftiano. Ya no era Howard Philip Lovecraft quien escribía estas historias o personajes, sino autores fanáticos de su obra, creando sus propias historias con los mismos temas parecidos a los de Lovecraft, temas Lovecraftianos. Para saber qué se define como Lovecraftiano, regresemos a la época durante la que vivió el hijo puta Lovecraft. Fue a inicios del siglo XX y como ya dijimos era una época de descubrimientos espaciales y de revelar misterios. Para que te des una idea, justo en esta época fue cuando empezaron a aparecer las teorías del Big Bang, la gran expansión cósmica y la evidencia de muchas, pero muchísimas otras galaxias. Pero debes entender bien el contexto histórico para que veas por qué fue tan innovador y tan importante su aporte. Así que ahí te va un hiper resumen de la historia de la humanidad hasta ese punto. Como sabrás, durante la mayor parte de la historia, el ser humano vivió ciego ante lo que lo rodeaba. No tenía conocimiento sobre qué fuerzas de la naturaleza trabajaban a su alrededor. Como cualquier otro animalito, era ignorante ante el mundo que lo rodeaba. Pero al obtener conciencia, el humano comenzó a darle explicaciones teológicas, empezó a crear dioses que explicaran todo, pero con lo que él ya conocía, ¿sabes? Por ejemplo, el dios del sol, el dios jaguar, el dios de la lluvia. Y así, entre más iría evolucionando las sociedades, más complejos se harían estos dioses, representando conceptos más abstractos. Ahora habría dios del amor, dios del infierno, dios de la muerte. Estas deidades servían para darle coherencia al mundo, para que cobrara sentido, y las personas creyeran saber la verdad. Si está lloviendo, es porque el dios de la lluvia lo hizo. Si hay guerra, es porque el dios de la guerra así lo desea. Todo tenía sentido. Pero para la época de los griegos, alrededor del 1200 a.C., ya había banda que se preguntaba, verga, ¿y si todo esto de Zeus y la madre no es cierto? ¿Y si realmente no sabemos nada? Comenzaron a aparecer filósofos que cuestionaban al ser humano y la naturaleza e intentaban explicarlo meramente con sus razonamientos e ideas, algunos a base de pura reflexión, mientras que otros comenzaban los fundamentos de lo que después sería el método científico. Una apología muy famosa de esta época es la Caverna de Platón, la cual habla sobre un grupo de personas que durante toda su vida han estado atados viendo únicamente la pared de una cueva, mientras que otros les hacen un show de sombras. No les mostraban un águila, sino solo la sombra de esta. No les mostraban un jarrón, solo su sombra. No les decían cómo eran los caballos,
Los residentes de la cueva únicamente conocían la sombra de uno. Este era su vida y su mundo. La alegoría entonces plantea que uno de estos fulanos logra escaparse y salir de la cueva para darse cuenta de la realidad, de cómo es el mundo allá afuera, que lo que vio durante toda su vida fue un engaño, que lo que él creía que era verdad no lo era. El vato este entonces regresa a la cueva a decírselo a los demás. Oigan, nos han estado troleando todo este tiempo, hay un mundo real allá afuera, vengan. Pero los de la cueva dicen, no mames, ¿qué está diciendo este güey? Se me hace que se metió de la buena. Lo tachan de loco y no le creen lo que cuenta, aunque lo que diga sea verdad. Obviamente esta historia, creada por el filósofo Platón, es una metáfora sobre cómo él y sus contemporáneos comenzaban a dudar sobre su mundo y empezaban a investigar lo que había realmente detrás. Pero los espartanos llegaron y se chingaron a los griegos, y como en toda la historia de la humanidad, los pueblos y sociedades se mezclan y comienza a combinarse una cultura con la otra. En algún punto, los romanos dijeron, qué hueva tener tantos dioses, ¿no? Chingue su madre, que haya uno nomás. La Iglesia Católica obtuvo un madral de poder sobre el gobierno y ellos decían que era canón y que era fake. Ahora había un único Dios y religión que unía a todos. O hacían que se unieran porque pues si no ya sabes, funaditos. Todo parecía tener sentido nuevamente. Los filósofos aquellos, aunque no quedaron atrás del todo, gracias a grandes pensadores de esta época, sí se nota una ralentización en el progreso debido a los grandes dogmas impuestos. Ahora se decía, hay un único Dios, todopoderoso, el cual creó al ser humano a su imagen y semejanza. Dios se parece a nosotros, obviamente somos su creación favorita. Los animales están para servirnos, los ríos, árboles y la naturaleza están para hacernos útiles a nosotros. Y los planetas, el Sol y la Luna están para girar alrededor de la Tierra, porque obviamente es el lugar más importante de todo el cosmos. ¿Cómo no lo va a hacer si aquí en este libro lo dice todo? Y los sacerdotes de la iglesia, los más cercanos a Dios mismo, nos lo confirman. Somos los favoritos del Señor. Todo ese lore duró como un chingo. A esa época en la historia de la humanidad se le denomina como Edad Media, época medieval, pero también le dicen la Edad Oscura, el oscurantismo, porque pues ya sabes, estábamos ciegos en un mundo oscuro que censuraba la búsqueda de la verdad, de la luz. A cualquiera que negara estas verdades absolutas lo silenciaban. La ciencia era interpretada como algo que podía confirmar las creencias teológicas, más que una forma de descubrir conocimiento por sí misma. Aún así, eso no ocurrió en todo el mundo. En las regiones arábicas y bizantinas, la ciencia continuó avanzando por su parte, pero sin que le llegara mucha información de esto a la región de Europa, que había caído en el oscurantismo. Y siempre hay gente edgy que le gusta llevar la contraria, y creían que debía haber algo más allá de lo que nos decían. Uno de los más famosillos fue Copérnico, al cual lo tacharon de loco y hereje por decir que la Tierra no era el centro del universo, y comenzar a difundir el sistema heliocentrista de Aristemo, es decir que el Sol es el que está en medio del sistema y no la Tierra. Junto a él, Giordano Bruno, Galileo Galilei y otros comenzó la época del Renacimiento, que inició en Italia alrededor del 1500, porque la forma de ver las cosas estaba renaciendo, ¿sabes? Renacimiento, ya estamos cambiando como pensamos. Bueno, una nueva forma de ver el mundo que nos rodea, un cambio al dogma que había durado ya más de 1000 años. Muchos de estos personajes históricos fueron encarcelados o funados públicamente. Dicen que estudia en el Vaticano, pero sus palabras no parecen venir de ese lugar. Os dirán que os conforméis con la explicación de Ptolomeo sobre el cielo, con sus quiebros matemáticos sobre las esferas bailando en torno a la Tierra. ¡Ja! ¿Pero por qué se necesitan cálculos tan complicados? ¿Para disfrazar grandes contradicciones? Debéis cuestionar lo ilógico. Para eso vivimos, para preguntar. Matadle ahora mismo. El maestro quiere a los eruditos silenciados a la puesta del sol. Y ni siquiera negaban a Dios, simplemente en base a evidencia empírica que encontraban, intentaban divulgarla para que todos supieran la verdad, como por ejemplo que el Sol estaba en el centro y era la Tierra la que se movía. Galileo Galilei fue llevado a juicio por divulgar esto, y para que lo dejaran libre tuvo que aceptar que estaba equivocado. Será leyenda, mito o anécdota, pero se dice que cuando Galileo estaba en jurado frente a la Santa Inquisición, instantes después de negar el modelo heliocentrista, Galileo en voz baja pronunció "Eppur si move", que significa "y sin embargo se mueve", refiriéndose que a pesar de todas las negaciones que se hagan, eso... Perdón, es que me pones, no sé, me ponen sentimental estas historias.
refiriéndose a que a pesar de todas las negaciones que se hagan, eso no evitará que la Tierra sea el astro que se mueva, y no el Sol. En la actualidad, esta frase se usa para expresar que aunque se niegue la veracidad de un hecho, este hecho es verídico. César se considera el centro de todo, pero es él quien gira en torno al centro, como todos nosotros. ¿Puedes creer que el Sol es seguramente el centro del universo y no la Tierra? Veo los movimientos de la Luna y las estrellas, pero solo puedo observarlos. Aún desconozco tanto. Esta era de la razón es el principio de un final que nunca llegaré a ver. Algún día podremos influir en este mundo. Explotar el poder de la voluntad humana para dominar la luz e incluso tal vez viajar al cielo. Pero no desvariemos. Primero hemos de ver que el Sol es nuestro centro. Pero sabes, aún así el Renacimiento ya no era la Edad Media y ya le soltaban más la correa a la banda de Europa. Y eso permitió que, entre muchos otros, Leonardo da Vinci, Johannes Kepler, René Descartes y Francis Bacon siguieran avanzando en sus estudios basados en los libros griegos, buscando un método que pueda explicar todo. Y esta búsqueda, dicen varios, concluyó con el libro Principia Mathematica de Isaac Newton, donde, seguro ya sabrás, Newton revolucionó la ciencia como la conocemos hoy en día. Hasta antes de él, la ciencia era conocida como filosofía natural, es decir, solo era una subrama de la filosofía, otro intento más de explicar y razonar el mundo, así como la metafísica. Y aunque obviamente ya existían las matemáticas, Newton las llevó a otro nivel, ideando los fundamentos de las ecuaciones modernas, cálculos precisos e irrefutables para explicar los sucesos del mundo, sus leyes del movimiento, de la gravedad, la refracción de la luz, teorías del color, convección térmica, velocidad del sonido y el cálculo diferencial e integral. Todo esto hizo que la filosofía natural se volviera muy exacta y difícil de seguir a menos que fueses un experto en el campo. Ahora pasaría a llamarse ciencia. Es que lo cambia todo, loco, ahora ya existe el método científico, una forma más verídica y empírica de confirmar los hechos, de realizar estudios y hacer investigaciones. Este cambio en el pensamiento de los europeos se denominó Era de la Ilustración, que comenzó alrededor del 1700, en inglés Age of Enlightenment, de la Iluminación. Es que le saben, loco, si la época de las censuras y la religión God era el oscurantismo, ahora la ciencia y la razón nos mostraría la verdad que siempre estuvo buscando el ser humano. Ya no estaríamos ciegos a oscuras, ahora sí habría luz. Las consecuencias de la Ilustración y que las sociedades comenzaran a moldearse en base a la ciencia y sus avances tecnológicos se le denomina Revolución Industrial. Resultó que durante los 200 años que se probó el método científico, la civilización avanzó un chingo más que durante los 1500 años que sepa la fregada que estuvo haciendo la iglesia. Pasaron de jalar las cosas en carretas con caballos a literalmente tener trenes conectando ciudades enteras. Y durante la época anterior a la Ilustración se enaltecía al ser humano, se mostraba su grandilocuencia y su conexión divina con los cielos. Pero, posterior a esta, la ciencia vino a demostrar lo contrario, que no somos especiales, que no fuimos creados por un Dios el cual nos da propósito. Descubrimos todo lo opuesto, que somos pequeños, que somos un producto del azar, una pequeña nota al pie de página del calendario cósmico. Nos vino a demostrar que no sabíamos nada de lo que creíamos saber. Ahí estamos, Inglaterra. En 1837, el reinado de la reina Victoria comenzó, el cual duraría 63 años. Esta es una de las épocas más importantes para Reino Unido. Marcó la cúspide de la Revolución Industrial y el Imperio Británico. Los cambios culturales, políticos, económicos, industriales y científicos que ocurrieron durante este periodo fueron extraordinarios. Cuando Victoria ascendió al trono, con tan solo 18 años, Inglaterra era esencialmente agraria y rural. Para su muerte, el país entero se encontraba altamente industrializado y la mayoría conectado por vías ferroviarias. Nomás mira tú esto, loco, al inicio de su reinado sus retratos son pinturas y para el final de este ya tiene fotografías, hasta protagoniza videos grabados con las primeras videocámaras. ¿Qué mejor ejemplo que esto para plasmar el increíble progreso que se vivió en esta era? Fue aquí, durante la época victoriana, donde comenzaron a aparecer las grandes fábricas, las máquinas a vapor, los trenes, los transatlánticos y la electricidad como fuente de energía. Asimismo, el arte también se reinventó. Mucho del arte del Renacimiento era puro fanservice y fanarts,
tanto religiosos plasmando a Dios y momentos icónicos de la Biblia, como la Última Cena y la Crucifixión, o de la antigua Grecia, retratando sus mitos, dioses y héroes clásicos, ambos representándolos de manera bella y divina. El movimiento artístico llamado romanticismo vino a cambiar esto. Comenzó a hablar sobre la belleza del mundo, que ahora sería interpretada como el mundo en sí. La naturaleza es hermosa por sí misma. Fue un movimiento muy importante para Europa, tanto que prácticamente la idea que tiene el público en general de pinturas artísticas son normalmente pinturas románticas. Su nombre lo dice todo. Tras la pérdida de la visión de que la naturaleza solo está para servirnos, comenzamos a apreciarla más y maravillarnos con ella. Las pinturas románticas retrataban lo hermoso de la naturaleza, plasmando grandes paisajes y vistas hermosas. Se trataba de representar el mundo de una manera romántica, una forma idealizada de plasmar tanto eventos históricos, paisajes naturales y personajes. Un mundo mágico, pero sutil, rodeado de fuerzas espirituales. Se representaban emociones en grandes paisajes, protagonizados por ruinas presentadas de un modo nostálgico. Así de, mire mijito, aquí antes hubo un gran reino y palacio, pero ahora solo quedan ruinas de lo que alguna vez fue. Más que representar la perfección del ser humano y de la técnica de pintado, ahora se buscaba plasmar emociones y experiencias. Estas ideas se llevarían a otro nivel, y avanzando el siglo nacería el impresionismo. Ya no importaba si el dibujo parecía un castillo real o no, o si las estrellas están bien alineadas. Ahora se trata de transmitir la impresión del momento, lo iluminado que está el cielo, lo puntiaguda que se ve la iglesia, y cómo se deforma y difumina con la noche, la sensación de las luces del pueblo contrastando con la oscuridad. Ahora se trata de representar lo que te haría sentir estar en ese lugar. Y lo mismo para un estanque, un retrato o un puerto. Importa más la introspección del autor e interpretación del observador que calcar las escenas objetivamente. Por otro lado, la arquitectura intentó revivir el estilo gótico de la Edad Media, denominado ahora como neogótico. Las catedrales, edificios, casas y campanarios tenían ahora esta estética puntiaguda, muy detallista, contrastante con el avance tecnológico que se vivía. Muy irónico, ¿no? Eran edificios de gran altitud, con diseños asimétricos, la mayoría de ladrillo, con grandes escaleras y ventanas interiores, decorados con gárgolas, balcones y chimeneas por todas partes. Además, la vestimenta de las personas era muy característica y reconocible. Te lo podría describir, loco, pero si ya la estás viendo, o sea, ¿para qué hablar de más? Sombreros de copa, bastones, trajes con gabardinas, vestidos largos, ropa formal y arreglos de flores. Mientras tanto, la literatura durante la época victoriana hablaba sobre aventuras, explorar el mundo, encontrar tesoros y develar misterios. Estas historias iban de la mano con los avances tecnológicos y científicos que se realizaban. Como vimos en el video de Wakanda Forever, esta era una época de expediciones y adentrarse a ruinas antiguas. Una ansia de conocimiento se percibía en todas las instituciones. Y en el género de terror, la autora Mary Shelley comenzaba a plasmar las preocupaciones de obsesionarse demasiado con la ciencia, de los peligros que podría ocasionar experimentar demasiado con fuerzas con las que no se debe jugar. El cliché del científico loco comenzó en estas épocas. Ejemplos como el Prometeo moderno, Dr. Jekyll y Mr. Hyde y Drácula de Bram Stoker son obras dentro del subgénero conocido como terror gótico, el cual surgió como reacción opuesta ante el pensamiento dominante de la época, que era la ilustración, que como ya vimos decía que sí, que ciencia God, que la humanidad solo podía obtener conocimiento verídico mediante el uso de la razón. Entonces, el terror gótico volteaba la tortilla, volvía a hablar sobre la oscuridad, sobre cosas que la ciencia y la razón no podían dominar, cosas inexplicables y sobrenaturales. Fantasmas, vampiros, brujas, hombres lobo, castillos embrujados, criptas, monstruos y la noche, lo nocturno como representación terrorífica del mundo. Todas estas criaturas estaban basadas en leyendas, supersticiones y creencias dentro del folclore del antiguo mundo. Evidentemente, muchas de estas historias tenían una ambientación victoriana, contemporánea a su época. Ejemplos de estas historias hoy en día están muy arraigadas en la cultura popular. La pequeña ciudad que está siendo aterrorizada por la maldición del hombre lobo y solo un grupo de cazadores puede hacerle frente, o historias de vampiros, seres no muertos que se levantaban de sus tumbas para beber la sangre de las personas y transformarlos en sus sirvientes. El más famoso, Drácula, quien vivía en un castillo antiguo en Transilvania, y solo el cazador de vampiros, Van Helsing, podía hacerles frente. También había muchas historias sobre castillos y mansiones embrujadas, fantasmas que atormentaban a los vivos y en lo más profundo de los bosques, las brujas realizaban sus rituales paganos. Uno de los autores más famosos de este movimiento fue Edgar Allan Poe,
quien incluso aterrizó más estos conceptos, volviéndolos más psicológicos y dejando de lado lo sobrenatural. Sus historias hablaban sobre la muerte, el delirio, la ansiedad y temor causados por agentes malignos, sea una peste, sea otras personas o sean simples animales. Una de sus historias más famosas es El Cuervo y otra El Gato Negro. En estas Poe utiliza un excesivo uso de descripciones para representar los tormentos y delirios que le provocan estos animales a los protagonistas. Dios está muerto, y nosotros lo matamos, diría Friedrich Nietzsche para finales del siglo, y más allá de la interpretación literal que le da tu tía religiosa para cagotear ateitos, Nietzsche utilizaba esta frase para hablar sobre cómo el ser humano antes necesitó un orden divino que nos sirviera de guía moral y diera un sentido a todo, pero ya no más. La Ilustración había eliminado la posibilidad de la existencia de Dios. La idea de Dios ya no sería esencial para nuestras sociedades ni la forma en cómo regimos nuestras vidas. Esta verdad conduciría inevitablemente, dice Nietzsche, al nihilismo. No hay Dios en los cielos, ningún poder superior a nosotros. ¿Qué sentido tiene cualquier cosa? Nada importa, todo está permitido. La declaración Dios ha muerto se utiliza como la muerte de las metafísicas de Occidente. Dios se había mantenido como el dador de significado y que ponía en orden a todas las cosas. La muerte de Dios entonces involucra la pérdida de esa visión y raciocinio. Esa declaración implica la culminación de un movimiento histórico de descentrificación que desmantelaba las bases de la verdad absoluta que hasta entonces se había mantenido. El ya lo sabemos todo porque es un plan del Señor, que ciegamente creía a la gente. Aún así, Nietzsche reconocía que los propios valores cristianos de incitar la búsqueda de la verdad, interpretado antes como acercarse más a Dios y comprender mejor toda su creación, serían las condiciones que darían nacimiento a la Ilustración, que como ya vimos, irónicamente vino a destruir los mitos cristianos, su verdad absoluta, su moralidad y limitantes, ya que la propia búsqueda de la verdad de la cristiandad conduciría inevitablemente al origen de la ciencia. Y con él, nosotros lo matamos, hace referencia a que Dios está muerto porque ya no lo necesitamos. La ciencia, el arte y la cultura ya no utilizarán a Dios como su fundamento y se podrán valer por sí mismas. Nosotros fuimos los que dejamos de requerirlo. Nietzsche estaba decepcionado de que la religión, o más bien sus fanáticos y líderes, se habían vuelto unos hipócritas con respecto a los valores que decían defender. Veía a las iglesias como cuevas e innecesarias, porque ahora la moral y ética del humano se puede valer por sí misma. Toda esta ideología de la Ilustración conllevó el levantamiento y revoluciones en muchos estados para cambiar el status quo, un pensamiento de progreso y liberación para derrocar gobiernos antiguos y para decir, ya estuvo bueno tanto tiempo de la religión dominando nuestra sociedad. Es más, ahora se permitirá la libertad de creencia, porque ni estas ni sus dioses tendrán peso en el gobierno, las escuelas serán laicas, la ciencia y el arte podrán dejar de spamear la religión y hablar sobre otros temas. Obviamente el concepto y necesidad de Dios no desaparecería de un día para otro. Nietzsche decía que incluso tras su muerte, Dios seguiría rondando en nuestra sociedad, pero en forma de sombras de lo que alguna vez fue y representó para nuestra civilización. Era una época de cambios, era la culminación, la respuesta más bien a la búsqueda por conocimiento del ser humano, época que se ha plasmado en incontables historias, películas, series, libros y videojuegos, uno de ellos por supuesto Bloodborne, el cual tiene toda esta estética y temática. Pero no nos adelantemos, mijo. Es al final de esta era, en el cambio de la época victoriana de cara al siglo XX, donde creció Lovecraft, con casas, automóviles y calles ya más contemporáneas de los años 10 y 20, teléfonos, radios y autobuses, pero que aún en alguna colina, en algún callejón, se seguían asomando vestigios de edificaciones con estilo victoriano, mansiones, farolas o hasta puertos que ya eran reliquias de una época pasada, generando un aura de misterio. Muchas gracias por ver el video y pues por ahora aquí lo vamos a dejar, loco, porque si no el video va a durar como 90 horas y salía hasta dentro de 2 años. Originalmente quería hacer un único especial de Halloween hablando sobre Bloodborne y Elden Ring y los temas Lovecraftianos y de horror cósmico que pues están en ellos. Pero pues la inspiración se me vino y escribí como 40 páginas de guión, así que decidí dividirlos en capítulos para que pues no pase tanto tiempo hasta que termine el video completo. Y esta primera parte, aunque no se habla mucho sobre pues los horrores cósmicos y Cthulhu y esa madre, yo siento que es muy importante. O sea, estaba viendo otros videos de Lovecraft, Bloodborne y el horror cósmico, y aunque son muy buenos videos que te explican a la perfección qué es el horror cósmico, pues siento que les falta, o la mayoría no incluye esa parte del contexto histórico que hay antes del cosmicismo. Y pues para mí se me hace eso muy importante, porque es entender a un nivel más fundamental sobre el cómo se le ocurrió a alguien, a Lovecraft, el horror cósmico.
tener una mejor visión de nuestra posición en el universo y los peligros que pueda traer la ciencia. Pero bueno, todos esos temas Lovecraftianos, de mitos de Cthulhu y ciclo onírico, y ahora sí los vamos a hablar en el siguiente capítulo, que seguro va a salir este domingo. Por ahora, muchas gracias por ver el video y pues apóyame en todas mis otras redes sociales. Yo soy Moyplay y ahí nos vemos en el siguiente video o en mis otras redes. Adiós. Ando streameando Dark Souls en Twitch, por si quieren pasarse ahí.